¿Qué tal? Eh, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pablo, gracias por aceptar mi invitación a mi canal. ¿Qué tal, Enrique? Yo soy el que agradezco tu invitación. Me da mucho gusto estar contigo aquí en tu canal. Y bueno, abierto a lo que tú quieras conversar. Sé que me dijiste que se llama tu canal es Transcendental Talks, así que supongo que vamos a hablar de cosas trascendentales. Sí, efectivamente. Son charlas de filosofía. Muy Entonces, bien. para empezar, me gustaría que usted dé una presentación suya acerca de, bueno, de su estudio, su trayectoria. Si quieres, durante la entrevista dime tú nomás, porque si no, no tengo ningún problema. Ok, adelante. Eh, bueno, primero decirte que soy brasilero, ¿no? De São Paulo, yo nací en São Paulo, pero mis padres son argentinos, de Buenos Aires, y bueno, vine al Perú específicamente de carrera, de estudios, etcétera. Eh, Tengo una licenciatura en filosofía, una tesina de bachillerato que la hice sobre la felicidad en la Ética Nicómaco de Aristóteles, luego la tesis, ¿no?, de licenciatura también en filosofía, la hice en algunos numerales de la Secunda Secunde de la Suma Teológica de Santo Tomás, abordando la virtud de la prudencia como necesaria para nuestra felicidad. Luego, cuando me fui un tiempo a Piura, porque estuve casi 10 años en Piura, o sea, siempre estuve en Lima y estuve nada más 10 años en Piura, ahí hice una maestría en educación. Tenía que ser una tesis aplicada, ¿no? Porque era educación y justo estaba trabajando en colegios. También fue muy relacionado con el tema de la felicidad. Apliqué la hipótesis en chicos, alumnos de segundo de media, creo, y era como en la medida que los ayudaba a ser más responsables y que viviesen más la amistad, pudieran ser más, se pudieran, podrían realizarse más como personas, podrían desplegarse mejor en sus estudios, en su vida personal, ¿no? Y bueno, sabemos además, en ese momento yo no lo sabía o no tenía tan claro, pero la amistad sabemos actualmente como denominador común que es los principales ingredientes para la felicidad. Estoy hablando en términos de estudios, ¿no? Ujú. Estudié un diploma en logoterapia, estudié un diplomado en ese entonces la Universidad Católica de San Pablo. Estaba empezando lo que hoy día es la maestría en humanidades. En ese entonces se estaba ofreciendo un diploma de antropología cristiana. Lo hice ese después y ahí después ya empecé a girar más en cosas más relacionadas con la felicidad. Después hice un certificado eh, con una doctora Lauri Santos y enseñó un curso, un certificado que se llamaba The Science of Wellbeing en términos técnicos, ¿no? Y de ahí ellos hice un diplomado en un instituto español, Idéntita se llama, que hice un diploma en educación familiar personalizada. Estoy estudiando en un lugar que se llama el Happiness Study Academy y soy director de un emprendimiento que se llama Felicitas, que ha crecido bastante en los últimos años, que está en redes sociales, que está en su página web. Ahorita estoy haciendo un curso, un programa muy interesante que se llama Felicidad en las Adversidades, que tenemos varios podcasts, Instagram, Facebook, etcétera. Después escribí dos libros de la felicidad, uno que se llama, escribí en el año 2016. Los dos son libros en la línea autobiográfica. Uno es Yo también quiero ser feliz. Ahí yo describo un poco mi búsqueda de la felicidad y es un libro que tiene tres capítulos, ¿no? ¿Qué es lo que todos buscamos? ¿Qué es la felicidad y cómo alcanzarla?
y un poco que autobiográfico, pero también tratando de ser crítico con lo que el mundo de hoy plantea como un modelo de felicidad, ¿no? Las visiones equivocadas, porque la gente se confunde, porque la gente a veces no la encuentra, etcétera, etcétera. Y el segundo, que lo terminé de escribir en el año 2021, que es ya habiendo pasado ya 5 años y mucha agua debajo del puente, es el testimonio que doy de un trastorno bipolar que tengo, que es un trastorno crónico. Me refiero a crónico porque es algo que lo voy a llevar hasta la tumba, y de cómo yo he ido con la ayuda de Dios, de mis hermanos, de la medicina, y muchas cosas, porque el libro es muy interesante en ese sentido, como en pocas palabras es la perspectiva cristiana de cómo he ido recuperándome de algo tan grave y delicado como eso, ¿no? Y descubriendo que puedo encontrar, y eso ya creo que en la conversación la vamos a ver, la felicidad, de qué tipo de felicidad hablamos, pero he encontrado la felicidad no solo a pesar del problema que vivo o las cruces que tengo que cargar, sino incluso a través de las cruces que tengo que vivir, ¿no? Creo que ya como para empezar ya es suficiente ya. Vale, muchas gracias por su presentación. Yo creo que se ha quedado bastante claro. Voy a ser un poco sincero, yo he estado, sí he leído acá un par de libros. Ética Nicómaco es, de hecho, en el tema de ética que nosotros llevamos en la universidad, está en base a Ética Nicómaco, de hecho, Ujú. pero no lo he terminado de leer. Eso todavía no, aún lo estoy leyendo para sacar un video posteriormente. Ajá, También vamos a ver tiempo para hablar acerca de autores anglosajones. Uno que le gusta mucho es el doctor Jordan Peterson, que también ha hecho unos grandes aportes, ajá. ¿no? Entonces, por ese Es, lado va a estar excelente. sí, o sea, lo que tú comentas de la ética Nicómaco, lo interesante de ese libro, más allá, digamos así, de detalles más o menos, es que es el primer libro, por lo menos conocido, en la historia de la humanidad, de un hombre que hace un tratado racional, lógico, estructurado de esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Entonces, este es lo interesantísimo, ¿no? Y que aunque esté escrito más o menos 300 años antes de Cristo, sigue siendo un referente para cualquier persona que que quiera hablar algo de la felicidad, ¿no? O sea, eso es lo impresionante, ¿no? O sea, como es un libro vigente y que es un libro básico, ¿no? Es como un ABC, ¿no? O sea, alguien que quiera hablar de felicidad y que no haya leído ese libro es casi, no sé, algo falta, ¿no? De manera especial, el libro sexto, que es donde él habla mucho de la amistad, ¿no? Y que, como te decía, es algo que hoy en día en la ciencia, la felicidad, es bien importante. Porque hoy en día, bueno, voy hablando cosas, ¿no, Enrique? Porque Sí, sí, hoy en día, adelante. ¿qué pasa? O sea, algunos les podría parecer a algunos que actualmente se habla más de la felicidad, ¿no? Pero en realidad, digamos, el ser humano siempre ha querido ser feliz. No es que se habla más de felicidad. Lo que sí tenemos que decir es que actualmente existe lo que se llama la ciencia de la felicidad, ¿no? Entonces hay muchos científicos, es decir, psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos, incluso estudiosos de otras áreas de la ciencia que se dedican sus estudios a eso, ¿no? A cómo yo puedo ayudar a que las personas sean más felices, ¿no? Entonces, por eso puede parecer a veces que hoy en día se habla tanto de la felicidad, porque efectivamente ya eh, eh, muchísimas universidades tenían incluso, si no propiamente una carrera de la felicidad, pero sí digamos, su currículum o en su malla curricular, cursos dedicados a eso, ¿no? Este Happiness Study Academy que estoy haciendo
es uno de los pioneros en tener un certificado de la felicidad. Es el primero que tiene una maestría en felicidad y ya están avanzando con un proyecto de hacer un PhD en felicidad, ¿no? Entonces, es de veras muy, muy interesante en ese sentido, ¿no? De hecho, sí, y justo también había estado mencionando un poco acerca como que ética Nicómaco sería como un ABC para las personas que quieran aprender un poco acerca de la felicidad. Y, o sea, si bien es cierto que yo ahorita estoy en proceso de leer ética Nicómaco, el que sí he leído ha sido retórica. Y retórica Mm, más o menos va acerca de lo mismo, pero yo lo definiría, cuando yo lo leí tuve la definición de que pareciera como si es como una guía para ser humano, como que a veces explica cosas tan que nos parecen a nosotros que son básicas, pero que cuando los ponemos a pensar son difíciles de definir. Y ujú, por ejemplo, un poco en retórica lo que decía era de que en general todos los humanos buscamos lo que es bueno y buscamos lo que es bueno y verdadero. Entonces de ahí es que se puede hacer una escala de valores acerca de qué cosa es buena y qué cosa no lo es. Y ujú, comienza a hablar como, por ejemplo, sentir placer es mejor que sentir dolor. Entonces el placer sería un bien más alto, pero ujú, aún más debería haber diferentes grados acerca de esta misma verdad. Entonces no puede ser el placer el fin último. Entonces se tendría que buscar la salud, o sea, primero habría la salud, luego el amor, y comienza a jerarquizar. Bueno, ujú, espero no trabar mucho con la palabra. Comienza a hacer una jerarquía de valores y ahí comienza a definir. ujú, No, porque en general a veces se tiende mucho al concepto de un poco del hedonismo, un poco de buscar el placer por el placer, y se piensa que con eso se va a conseguir la felicidad. ujú. Sí, o sea, mira, eso último ahora que tocas, y me parece muy oportuno decirlo en el contexto actual que vivimos, porque creo que es evidente, no estoy descubriendo la pólvora y no, tampoco tengo la bola de cristal, si digo que estamos en una sociedad de vuelta, digo occidental porque no me atrevería a hablar en términos de la sociedad oriental porque es otra cultura y tiene muchos otros autores, ¿no? Entonces, por lo menos en la occidental también hacen una diferencia entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Que también son también tienen distintos autores, etcétera. Pero podemos decir en términos generales que en la sociedad occidental sí hay una búsqueda excesiva o muy que tiende mucho, como tú dijiste, a un placer como el fin con el cual uno se supone alcanzaría la felicidad, ¿no? Y termina a veces desvirtuando, ¿no? Algunas cosas como, por ejemplo, el amor, ¿no? Que sin entrar ahorita a hablar sobre el amor, pero si nada más decimos del amor como una opción voluntaria, ¿no? De la voluntad que yo quiero amar a alguien porque por mi voluntad veo que quiero ayudarla, quiero ser servicial, quiero ser generoso, incluso que estoy dispuesto a sufrir por esa persona, etcétera, etcétera. Pero a veces en vez de buscar que el placer bien contextualizado sirva para enriquecer la experiencia de amor que puede haber entre dos personas, a veces termina siendo la finalidad que dos personas buscan al tener algún tipo de interacción, ¿no? Entonces ahí sí se está desvirtuando totalmente el orden, como tú mismo dijiste, los valores y el orden de las, digamos, del ser, ¿no? O sea, porque, o sea, tú no puedes poner, o sea, si hablamos hoy en día del amor, no como yo decía, ¿no? Como una opción voluntaria por buscar la verdad, buscar la bondad, sino amor como experiencia romántica, ¿no? Y que la experiencia romántica igual a experiencia sensual, sexual, ¿no? Entonces al final, amor igual relación sexual, que lo que se busca es el placer
entonces tú estás equiparando el amor con un placer sexual. Entonces, si te das cuenta, y repito, no estoy descubriendo la pólvora, solo estoy tratando de describir de manera muy objetiva y sin ningún juicio crítico a nadie, sino que simplemente estoy tratando de describir algo que creo que cualquiera que tenga un poco de sinceridad lo descubre en la cultura que vivimos. Entonces, tú estás poniendo que ese supuesto amor es un medio para un fin que buscas, que es el placer, ¿no? Pero si tú profundizas un poquitito nomás, si pudieras profundizar un poquitito más en algo que termina siendo vivido de manera tan superflua, te das cuenta que a fin de cuentas no, no trae esa felicidad que realmente buscamos, porque lo típico también, y que también es la experiencia que todos tienen, que si ponen todo ese anhelo de felicidad que tenemos en una experiencia de placer muy momentánea o muy fugaz, lo que suele suceder después es una experiencia de vacío, ¿no? Porque efectivamente tú lo que estás haciendo es buscando un interés tuyo, un interés personal, de que yo sienta que yo me tengo un placer, y eso lo experimentas y pasa, ¿no? Incluso si quieres hablar en términos neurocientíficos, como se habla hoy en día, tienes esas sinapsis de endorfinas y hormonas, ¿no? Esas hormonas de la felicidad, y tienes esa experiencia quizás muy intensa, pero pasó eso y chao. E incluso ya esto lo menciono, pero no me quiero profundizar porque de verdad no soy experto en neurociencias, pero incluso termina generando una dependencia, porque justamente los que sí saben de neurociencias, el cerebro empieza a como que necesitar, como es la adicción, esas sinapsis de tal manera que empieza a buscar cada vez más, como sucede con cualquier otro tipo de adicción, ¿no? No solo de las drogas, sino también las adicciones de las redes sociales, porque también dicen, la neurociencia ya comprobó que los famosos likes y esas experiencias también, ¿no? De las redes sociales es algo adictivo, ¿no? Entonces, todo lo estoy diciendo en este marco que termino aquí, que has mencionado del placer, ¿no? O sea, y que, por lo tanto, tristemente, vemos que hay tantas personas, y ya no digo jóvenes, porque yo creo que es algo que está extendido en general a la sociedad, tantas personas que terminan viviendo una sensación, una experiencia de frustración, de vacío, de sinsentido, de depresión, de tristeza, porque no están queriendo, o no queriendo, porque a veces unos más, menos conscientes, más, menos sabiendo lo que estás haciendo, eh, eh, poniendo ese anhelo y poniendo esa búsqueda en cosas que finalmente no te traen esa felicidad. Por ejemplo, ahí en ese que yo te decía de este certificado de Laurie Santos de Science of Wellbeing, una de las clases, ¿no? Una de las sesiones que tenía era que ella hacía un análisis científico, porque los que me están escuchando ahora podrían decir, ah, no, Pablo dice eso porque es católico y en el fondo tiene una cuestión de fe cristiana. Bueno, por si acaso, voy a decir algo que lo dice Laurie Santos, una doctora totalmente científica, PhD en estudios de ciencias del bienestar, y menciona que lo que hoy en día muchísimos creen que es el objetivo que logrado van a ser felices, que es, por ejemplo, ese placer sexual o ganar la lotería o tener ese carro o etcétera, etcétera, ya está comprobado que pasado un cierto tiempo,
vuelven, ¿no? Incluso hacen con gráficos, ¿no? Así tipo XY, ¿no? Ujú. Hay una subida en el pico de la experiencia de felicidad y después vuelven a lo mismo, si es que no, que en muchos casos así sucede, la persona tiene tanta expectativa de la felicidad que va a tener cuando gane la lotería, cuando tenga esa experiencia de placer, cuando se compre ese carro, etcétera, etcétera, tiene tanta expectativa que cuando ya pasa el tiempo y se da cuenta que no es lo que pensaba, incluso su experiencia posterior termina siendo de sentirse más triste o más vacío que como estaba antes, ¿no? Y esto ahorita no estoy diciendo una opinión religiosa de fe, absolutamente. Estoy hablando con datos científicos, este, etcétera, ¿no? Entonces, que es lo interesante, porque muchas cosas científicas hoy en día, que es algo interesantísimo, da un fundamento no voy a decir a todo, porque sería poco ingenuo de mi parte, pero a muchas cosas que la fe lo dice, ¿no? Entonces, lo que ya te dije de la amistad, que como denominador común, hoy en día todos los gurús de la felicidad, estudiosos, universidades, hablan que es el ingrediente número uno para la felicidad, las verdaderas relaciones de amistad. O sea, nosotros, ¿qué decimos? Amar al otro, o sea, el amor, ¿no? O sea, ama al prójimo como a ti mismo, o sea, lo decimos hace 2000 años, ¿no? O sea, entonces, este, pero bueno, hay, hay mucho pan por rebanar, ¿no? Claro, ya podemos ir andando un poco más en estos temas. Entonces, como una pregunta clave, y creo que es una pregunta esencial, básica, para empezar, ¿existe la felicidad? Mira, que existe la felicidad. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que decir, o lo primero que me parece que es importante decirlo en un programa como este tuyo, que quiere ser un programa que aborda distintos temas importantes para la vida. Yo pienso que en justicia hay que decir, antes de decir existe o no la felicidad, que podemos acercarnos a la reflexión sobre la felicidad desde distintas perspectivas. No es como si yo cambiara de lente, ¿no? Voy a hablar de la felicidad desde la ciencia, voy a hablar de la felicidad desde la fe, voy a hablar de la felicidad desde la espiritualidad, desde la fe cristiana, la fe judía, la fe musulmana, la fe o la filosofía budista, desde la New Age. Os voy a hablar de la felicidad desde un punto de vista filosófico, psicológico, psiquiátrico, ¿no? O desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Entonces, ese es su primero, eso creo que es lo primero que tenemos que decir para poder hablar en el mismo, como decimos aquí en Perú, en el mismo idioma, ¿no? Estar en sintonía, porque a veces hay personas que se pasan un rato largo, media hora, una hora, y se dicen chau, chau, hablando de la felicidad, y después si le hubieses preguntado, ¿tú qué piensas de la felicidad? ¿Tú qué piensas de la felicidad? Cada uno tiene una idea distinta de la felicidad, ¿no? Y si pasaron una hora hablando y cada uno tiene una idea distinta de la felicidad. Entonces, para aprovechar bien el tiempo, ¿no? Porque pues, se puede pronunciar muchísimo esa pregunta que tú haces, que me parece excelente. Si hablamos en términos cristianos, así, religión cristiana, fe cristiana, lo que aprendemos, si quieres, incluso decir en el catecismo, ¿no? Doctrina, la doctrina, el ABC de la vida cristiana, ¿no? La felicidad absoluta, esa que tú dices, el que yo soy, digamos, si tengo todos mis anhelos de plenitud, de paz, de alegría, o sea, culminados, ¿no? O sea, sin ningún tipo de sufrimiento, nada. Eso solo lo vamos a ver en el cielo, ¿no? Sí, sí, es. Estoy hablando de manera cristiana, ¿no? Suponiendo que existe ese cielo, suponiendo que después de la muerte, si Dios mediante vamos arriba,
¿no? Vamos al cielo, donde sea que sea el cielo, nos encontramos con Dios, estamos en comunión con los santos, ahí es esa felicidad absoluta. Aquí en la tierra nunca vamos a tener esa felicidad absoluta, nunca. ¿Por qué? Porque aquí hay sufrimiento, porque aquí hay dolor, porque aquí vamos a sufrir, porque aquí vamos a morir, porque aquí tenemos, y cuando digo sufrimiento, dolor, te digo, puedes pensar, o los que nos van a escuchar, cualquier tipo de dolor, o sea, desde enfermedades físicas, morales, psiquiátricas, psicológicas, desempleo, muerte de un familiar, las guerras, los desastres naturales, etcétera, 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 ¿no? Para no querer hablar todos tipos, porque si no, no terminamos. Entonces, la gran pregunta es, entonces, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo, una realidad o sí, una vida, ¿no? En la cual hay todo eso, podemos ser felices, entonces de ahí que estamos entendiendo por felicidad, ya. Entonces, yo diría más bien que no es esa felicidad en el cielo absoluta, sino que también, si me valgo de una cita bíblica, por ejemplo, es ese 100 por 1 que dice el Señor. O sea, que sí podemos vivir, yo usaría más que felicidad, estamos hablando en términos cristianos, una alegría, o sea, podemos vivir una alegría, que es incluso una virtud, ¿no? Que se tiene que esforzarse, ¿por qué? Eh, eh, porque es interesante entenderlo así como virtud, que exige un esfuerzo, la voluntad, un conocimiento de lo que es verdadero, de lo que está equivocado, porque eh, podemos vivir una cierta felicidad y una cierta alegría aquí, pero la realidad es tan dura, la realidad es tan sufrida y cada uno de nosotros, todos nosotros, tenemos una serie de cruces que cargamos, sufrimiento que cargamos, que no solo podemos decir que podemos ser felices, sino que es difícil ser feliz, no es fácil ser feliz. O sea, si es que tú estás con los ojos abiertos y estás aceptando la realidad que te toca aceptar, ¿no? Porque si tú vas a vivir buscando compensaciones, huyendo de tu realidad y no queriendo mirarte al espejo y enfrentar la vida que tenés que enfrentar, ¿no? Asumir tu vida con responsabilidad, con la cruz que te toque, ¿no? Por decir algo, ¿no? Para que me entiendan lo que estoy Ujú. diciendo. Me casé, una mujer hermosa, todo maravilloso, tengo 3 hijos lindos y de repente accidente de carro, muere un hijo y mi esposa se queda parapléjica. O de repente después de 15 años de casados, una familia hermosa, ta, ta, y mi esposo tiene un episodio psiquiátrico y nunca se llega a recuperar del todo y termina siendo, si es que yo tengo las fuerzas suficientes y no me separo, teniendo que casi que asumir, ¿no? No voy a decir carga, pero esa responsabilidad de tener que no solo asumir mi propia vida, sino que como que ayudar a que mi esposo tenga la mejor vida posible dentro de una cierta incapacidad que tiene de una autonomía como la tenía antes. Entonces, lo que quiero decir con esto es eh, que sí, si somos realistas, ¿no? Y aceptamos lo que nos toca, y eso es muy cristiano, o sea, aceptar la vida como es, con las cosas lindísimas y maravillosas, porque tampoco se trata de ver el punto negro de la hoja en blanco, porque también nos encanta, ¿no? Ver el punto negro de la hoja en blanco, ¿no? O estamos acostumbrados a tipo es la víctima, o si no, ay, pobre, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No, ok, ya, ok, asumo mi vida como es y quiero jugar el partido de la vida. Me meto a la cancha, asumo mi vida con responsabilidad, me comprometo, ya, y quiero.
alegría, quiero paz, quiero serenidad, lo puedo alcanzar. Y Cristo, en términos cristianos, es cuando Él dice, venid a mí los que están tristes y agobiados, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. O cuando San Pablo reclama diciendo, aleja de mí este aguijón, ¿no? Hasta 3 veces reclama y Jesús le dice, acéptalo, porque ahí es donde se manifiesta todo el poder de la gloria de Dios, o la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados, dichosos los que lloran, ¿cómo bienaventurados que lloran, porque serán consolados, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando todo ahí? Es que, el que quiera seguirme, ¿no? El que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Entonces, el Señor quiere que suframos, quiere que, o más bien está diciendo que es así. Yo quiero que tú me acompañes, pero no puedes venir solamente cuando todo está bonito y lindo. O sea, tú tienes que ser un cristiano con todo lo que implica tu vida, con las cosas lindas, maravillosas, que las tienes que reconocer y tienes que agradecer. Y eso también es una cosa que a veces no lo vemos, no lo agradecemos, porque a veces el sufrimiento es tanto que no vemos las cosas bonitas que hay en la vida. Este, pero también con las cosas que no nos gustan, ¿no? Y saber y encontrar paz y serenidad, así como la vida es. Estamos haciendo una diferenciación entre una felicidad absoluta, que es, bueno, un concepto de absoluto y perfecto, que solo se puede vivir como, digamos, felicidad en el cielo, pero aquí en la tierra sabemos que existe sufrimiento, ¿no? Las cosas no siempre salen como queremos y cómo estamos afrontando ese tipo de felicidad. Una Ujú, felicidad, digamos, más realista. ujú. Yo diría, en vez de realista, yo diría una felicidad que contempla que aquí, en esta tierra que vivimos, existe el dolor, existe el sufrimiento, y que son realidades que no las podemos obviar, ¿no? Que existe el mal moral, ¿no? Que uno lo vive, que no es solamente el sufrimiento o el dolor que me rompí la pierna, ¿no? Porque hay una diferencia importante entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es simplemente una cuestión sensible. Un animal puede sentir un dolor, que se le rompe una pata, ¿no? A mí se me rompe la pierna. Pero el sufrimiento es algo que solamente el ser humano puede experimentar, o las personas, ¿no? Que son también como Dios es persona, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos conciencia, tenemos inteligencia, tenemos un espíritu. Entonces, nosotros la experiencia consciente del dolor es el sufrimiento, ¿ok? Entonces, el punto está ya avanzando en lo que estábamos, cómo nosotros aprendemos a sufrir. Ese es el punto, porque la gran incógnita es, ¿no? ¿Por qué existe el sufrimiento? O sea, si nosotros decimos que nacimos para ser felices y que todos tenemos un deseo de felicidad, ¿cómo es posible que vivamos en un mundo donde, o sea, existe tanto sufrimiento, ¿no? Sin ahora, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Las guerras y todo, entonces no vamos ahora a mencionar todos los y clases de sufrimiento que hay, porque no solamente hay esos sufrimientos sin culpa que uno tiene, ¿no? Alguien que nace con un problema y dices, ¿qué culpa tienes que nacer así? Sino que hay cosas que no solamente son cosas sin culpa o problemas que suceden o accidentes, o no sé, enfermedades, sino que hay cosas que son, o sea, que nosotros queremos ese mal. O sea, muchas veces nosotros hacemos opciones por hacerle daño a otra persona, hacemos opciones por ir por un camino que está equivocado, y hay que decirlo con todas las letras de la ley, ¿no? Porque eso es, en la línea de que tú decías ser realista, ¿no? Pero no porque lo que dice la felicidad cristiana no es realista. Lo realista yo diría que es, que es aceptar la realidad tal cual es, ¿ok? Entonces hay cosas lindas y hay cosas que son horribles, ¿no? Y ahí es interesante, porque Jordan Peterson, por ejemplo, que es este canadiense, tiene este bestseller que se llama Las 12 reglas contra el caos. Él habla mucho de cómo, es su postura, y que no se opone a lo que yo estoy diciendo, porque él dice que la felicidad no existe, él dice.
Lo que existe es el sentido que tú le puedes dar a esta vida que tiene mucho sufrimiento, ¿no? Entonces es como yo frente a una realidad o a una vida que tengo, ¿no? Y unos sufren mucho más que otros, por supuesto, más allá de la experiencia subjetiva que cada uno tiene, ¿no? Porque puede ser que una persona tenga la misma enfermedad, digamos, como si existiera, ¿no? La misma enfermedad absolutamente igual para dos personas que no existe, pero ya supongamos que tienen lo mismo, ¿no? Pero la experiencia que cada uno tiene acerca de esta realidad que está viviendo es muy distinta uno del otro, ¿no? Entonces, el sufrimiento que yo tengo puede ser diferente al sufrimiento del otro, siendo que objetivamente están atravesando por el mismo dolor. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso me refiero con sufrimiento, ¿no? ¿Cuál es cómo yo estoy asumiendo ese dolor? Entonces, la gran pregunta es esa. Y es, creo que la pregunta que todos tenemos que hacernos y respondernos es, frente al sufrimiento o frente al dolor, frente, si quieres decir, las cruces, los problemas, las adversidades, como quieras darle el nombre que quieras, ¿qué actitud tengo? ¿La acepto o no la acepto? ¿Me resigno? ¿Tengo una visión esperanzada? ¿Trato de darle una actitud positiva? A nivel simplemente psicológico, ¿no? Como la logoterapia, como también muchas otras posturas, psicológicas, o si asumo la cuestión cristiana, asumo esa cruz e incluso sé que en la medida que participo también a través de mi cruz, de la cruz de Cristo, entonces es una ocasión para vivir el amor y en ese sentido, aunque sufra, se convierte en un camino de amor y por lo tanto, en la medida que camino ese amor junto con el Señor Jesús, encuentro paz, serenidad, esa felicidad posible en este mundo, pero también cargando el sufrimiento que me toca, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, una Marian Rojas Estapé, que también es una súper conocida actualmente, que es una psiquiatra que abarca las neurociencias junto con toda la reflexión del mundo afectivo, emocional, que es súper interesante. Entonces, ella dice siendo que es católica, ¿no? Ella dice, la felicidad es la interpretación que le hacemos a nuestra realidad. Entonces tú dirías, oye, una relativista como cualquier otra persona que, ¿no? Pero no, o sea, vuelvo a lo que nosotros dijimos al comienzo, desde qué perspectiva le estamos diciendo. Ella lo dice como una psiquiatra y como una psiquiatra, ella puede decir sin ningún problema que de acuerdo a la manera como tú interpretas esa realidad dura que estás viviendo, vas a tener una actitud muy distinta o vas a poder vivir mucho más tranquilo, más en paz, menos en paz. ¿Y de qué se trata finalmente? La psiquiatría, la psicología, la terapia, los coaches, todas estas, y todos los que buscan ayudar a otras personas con sus situaciones complicadas de la vida, ¿no? En el fondo es transitar por esta vida tratando de vivirla de la mejor manera posible, ¿no? O sea, y todos queremos ser felices, ¿no? Entonces es, ¿cómo hago? Vuelvo a la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para, si me tocó como te dije, una bipolaridad? ¿Qué tengo que hacer si me tocó tener que amputar mi pierna por una cuestión de diabetes? ¿Qué tengo que hacer si me tocó estar parapléjico o me tocó una demencia senil o lo que sea? Ser lo más, digamos así, feliz o más contento, más en paz con la vida posible, ¿no? Entonces ahí eh, quizás va a parecer que estoy desviándome un poquito, pero sigo en la misma argumentación, pero ya voy entrando a otro campo que es, este, eh, me tengo que valer de todas las herramientas posibles, ¿no? O sea, la fe está ahí, pero, y yo te lo digo en mi caso, por ejemplo, que es el caso es de todas las personas, o sea, la fe, a no ser que hubiese recibido un milagro, ¿no? No me cura de mi trastorno. Yo necesito un psiquiatra, he necesitado algún psicólogo, necesito tomar medicina, así como
alguien que tiene presión alta necesita tomar sus pastillas para la presión alta y si deja de tomar las pastillas para la presión alta, quizás en un mes muere, ¿me entiendes? Entonces, eh, lo que quiero decir con esto es que no es, Dios te resuelve todo. Si tú eres un buen cristiano y tienes fe y vas a misa y rezas y le tienes cariño a la Virgen y tal, listo, tranquilo, vas a ser feliz. Mentira. ¿Qué pasa entonces? O sea, y eso lo dice el mismo Señor, ¿no? ¿De qué sirve que tú hables del Señor y le prediques a un pobre necesitado que no tiene un techo donde reclinar la cabeza, que no tiene un pan que comer? Le hablas una hora de Dios y te vas, chao, ¿no? Nos vemos la semana que viene y no tiene un pan para comer. O sea, ¿cómo esa persona, y lo puedo decir así, o sea, a no ser que sea una persona, no sé, pues, que tenga ya una vida de fe tan grande que no le importa comer, que eso no existe, ¿no? Porque si no va a llegar, después de algún tiempo va a morir literalmente, pero si tú no tienes, o sea, los requisitos básicos de techo, de comida, de educación, o sea, las necesidades que son, no sé cómo decirlo, o sea, las necesidades básicas, ¿no? De la vida, s- eso es una necesidad básica para ser feliz, ¿no? O sea, por eso uno y también lo digo agradeciendo a Dios la vida que tengo, agradeciendo yo que te veo, que también o sea, no te conozco, creo que es la segunda vez que te veo, pero supongo que tienes esas necesidades básicas cubiertas. Pero es por eso que una persona que vive infelizmente, que es la mayoría del porcentaje de la población mundial, que vive en condiciones de miseria o de pobreza, que claro, tú dices, hay gente que a veces ahí es más feliz que otros que son muy ricos. ¿Por qué? Porque sí, hay la pobreza espiritual, la pobreza material, pero las condiciones básicas materiales son muy importantes para que uno pueda tener un bienestar en esta vida, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo primero, ¿no? Y recurro aquí, hago mención a un documento del Papa Pablo VI que se llama la Gaudate in Domino, que es muy interesante porque él habla que para ese camino hacia esta alegría que podemos vivir aquí en la tierra, lo primero es eso, que tengamos esas necesidades materiales satisfechas, por lo menos en lo básico. No te estoy diciendo que te compres una Ferrari, no te estoy diciendo que en invierno te vayas a Aspen, en verano te vayas a Estados Unidos, a Disneylandia y que tengas una casa, no sé, no te estoy diciendo eso, te estoy simplemente diciendo que tengas un techo, que tengas lo necesario para comprar la comida que necesitas, que puedas poner a tu hijo en un colegio y después la universidad, no sé, ¿me entiendes? Los servicios que hoy en día también todos deberían tener el derecho de tener, como la luz, el agua, etcétera. Ya, una vez que tú tienes todo eso, ¿no? Repito, gran parte de la población no tiene, por eso vivimos en un mundo tan injusto, ¿no? Y que muchas veces personas que viven así, que tú dices, que solo paran reclamando, que solo paran no sé qué, bueno, qué fácil es juzgar, ¿no? Nosotros que tenemos la gracia y la bendición de Dios de tenerlo justo y necesario, por lo menos en términos materiales. Bueno, luego viene eh, lo que necesitamos humanamente hablando, o lo que, más que lo que necesitamos humanamente hablando, lo que, lo que la psicología, la terapia, lo que sin recurrir a la ayuda de la gracia, sin recurrir a la ayuda de lo espiritual, me refiero Dios, fe, etcétera, nos puede proporcionar de esta felicidad que estamos hablando así a nivel, ¿no? En esta tierra, o este bienestar anímico, ¿no? Una persona que se sienta bien, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Estoy contento con mi vida, ¿ok? Pongámoslo así. Si yo te preguntara de 0 a 10, ¿no? ¿Qué tanto feliz te sientes? Y tú me dices, imaginémonos, ¿no? Que tú no tienes nada de fe, que tú no eres nada cristiano, y tú me digas, mira, Pablo, yo de 0 a 10 yo me siento 9 feliz, ¿no? Y yo, justo el otro día estaba conversando con unos amigos,
yo sé que tú no eres nada católico, que no crees en Dios, que en Cristo tonterías, ¿no? Yo tendría el derecho de decir, no, o sea, es que Enrique se está mintiendo a sí mismo, o sea, Enrique está engañado, está viviendo una mentira existencial, cree que es feliz nueve, pero como no tiene a Cristo en su vida, en realidad es un infeliz desesperado y que se miente todo el tiempo. No puedo decir eso, sería, no sé, soy un loco si te digo eso. O sea, tú realmente experimentas, tu experiencia es que tienes un bienestar, que estás tranquilo, que te sientes contento, quizás tienes tu familia, tienes a tus hijos, gracias a Dios todo te va bien, ¿no? Entonces, claro, imaginemos que de repente le pasa algo a tu esposa y queda parapléjica, tu hijo muere, pierde su trabajo. Entonces ahí sí, vamos a ver si con la vida que tienes, que alejada de Dios, sin nada de Cristo, nada, ahí vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Me entiendes, no? O sea, como Sí, haciendo un paréntesis, ¿no? Este, entonces, muchas veces personas que sea cual sea el problema que estén atravesando, de traumas infantiles, de heridas afectivas en el pasado, o problemas que tienen con su esposa, y van a un psicólogo, van a un buen terapista, van a un psiquiatra, o sea, van a alguien que en el plano científico, digamos, tiene una propuesta sana, una propuesta muy sensata, y realmente te da respuestas buenas, ¿no? Y la persona alcanza un nivel de bienestar, etcétera, que, o sea, yo no puedo decir que no puede ser feliz, ¿me entiendes? Pero por supuesto que hay otro nivel, y también hay que decirlo, ¿no? Que ese nivel, y que bueno, aquí ya estoy entrando en términos de fe, ¿no? O sea, si tengo o no fe que existe un Dios y que existe un Hijo de Dios que se encarnó y que murió en la cruz, etcétera, que el Espíritu Santo, la persona de la Santísima Trinidad, ¿no? La tercera persona. O sea, mira, supongamos que tú no crees nada y que estoy hablando con una persona, pero yo le digo, ¿no? A ver, mira, yo sé que tú no crees, pero solo te pido que por lo menos o sea, que entiendas lo que te quiero decir, ¿ok? Sé que no eres de fe, ya. Solo te pido que entiendas racionalmente lo que te quiero decir. No te estoy pidiendo que tengas fe, no te pido que te conviertas, nada. Ya. Supongamos que existe el Dios, supongamos que existe ese Señor Jesús que murió por ti, que existe un Espíritu Santo que te da esa gracia, ¿no? Que es para que seamos fácil de entender esa energía de Dios que no, o sea, que te da una fortaleza más allá de tus fortalezas humanas. Ya, eso, ya, que no estoy pidiendo que tú creas, que tú te conviertas ahora, nada de eso, pero nada más que por lo menos si tienes una apertura de mente para por lo menos tratar de entender lo que te quiero decir, eso está a otro nivel de lo que un psicólogo, un psiquiatra, un terapista, un coach, un mentor te puede ofrecer. O sea, cuando vas, para que es mucho más claro, entras a un confesionario y el sacerdote te dice, tus pecados están perdonados, eso no lo puede hacer un psicólogo. Punto. O sea, el psicólogo puede trabajar, incluso puede hablar abiertamente de estos pecados, que no lo llamaría pecado, ¿no? Pero los problemas, ¿no? Los problemas más horribles que quizás ha pasado en tu vida, de cómo has sido abusado, de cómo tú has dañado a otras personas, ¿no? Y tú te quieres arrepentir, entonces tú vas donde un psicólogo y dices, mira, ayúdame a quitarme este peso, y el psicólogo te hace todo un tratamiento y te ayuda, ¿me entiendes? Pero no existe un psicólogo que te dice, yo te perdono tus pecados. No, no existe eso. O sea, entonces creo que por más que tú, ¿me entiendes? Porque digo, por qué lo planteé de esta manera, ¿no? Aunque no tengas fe, pero si por lo menos podemos entrar en un diálogo alturado, ¿no? Entre dos personas que quieren
ser capaces de intercambiar ideas de una manera madura y sin que yo te quiera imponer lo mío o tú lo tuyo, pero poder hablar en términos de ideas, ¿no? Claro que yo quisiera que tú te puedas convertir, por supuesto que quisiera eso, ¿no? Porque yo sé que estamos hablando, yo sí creo que existe el Señor y que sería lo mejor para ti. Pero ok, supongamos que ahorita no es mi preocupación ahorita, pero si te abres a ese diálogo, te estoy hablando de algo que está por encima, ¿no? Entonces, si ahorita tú me preguntas, estas personas que además de un tratamiento psicológico, psiquiátrico, que vayan a una terapia de pareja, porque a veces pueden tener mucha fe, pero les va mal el matrimonio, todo, ¿no? Pero además tienen una vida de fe, además le rezan al Señor, etcétera. No es que estoy haciendo no es que estoy separando a las personas, no es que estoy juzgando a las personas, no. Solamente quiero decir que aquí hay un elemento real, y yo lo digo real porque yo sí creo, ¿no? Pero si vamos con las premisas que yo te dije, ¿no? Que por lo menos tú te abras a la posibilidad de decir, ok, supongamos que eso es real, supongamos, son ciertas realidades que van más allá de lo que si tú tuvieras un tratamiento con Jordan Peterson o Marian Rojas Estapé o los mejores psicólogos y psiquiatras del mundo, ¿me entiendes? O sea, es interesante porque muchos le preguntan a Jordan Peterson porque su esposa ha vivido un proceso de conversión increíble, se convirtió, se confirmó, la esposa de Jordan Peterson, ¿no? Y Jordan Peterson, cuando te habla, tiene conocimiento bíblico, tiene conocimiento de la filosofía griega, es un erudito, ¿ok? Y le preguntan, oye, pero tú eres cristiano. Entonces él dice, mira, yo no te voy a responder esa pregunta, primero porque, primero porque tú no sabes qué cosa es la fe, segundo porque tú no sabes qué cosa significa creer, y entonces no tiene sentido que yo te responda, porque lo que yo te respondería no, no me entenderían lo que yo quiero decir. Pero yo sí vivo como si existiera Dios. O sea, yo vivo como si existiera Dios, como si, ¿me entiendes? Entonces, eh, em, y todo lo que dice es súper interesante, Jordan Peterson, ¿no? El gran, digamos así, si pudiera yo, ¿no? Con una ambición bastante ingenua de mi parte, hacer alguna crítica, ¿no? Es que es una propuesta eh, bastante, no quiero decirlo de una manera negativa, sino simplemente una descripción, digamos así, voluntarista. Es decir, que con la voluntad humana, bien encaminada, comprometida, responsable, ¿no? Tú puedes cambiar tu vida, ¿no? Y dejar de ser una víctima que reclama por cualquier tipo de sufrimiento que tienes, sea o no sea objetivo que hayas sufrido. No estoy diciendo que hay cosas que no que no hayas sufrido ese daño, ¿me entiendes? O sea, cuando digo víctima no solo estoy diciendo que todo es mentira, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo una persona que haya recibido el maltrato que haya recibido, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Pero que una cosa es si yo digo, ok, listo. Vamos a hacer lo mejor posible para seguir adelante. O me quedo sentado esperando que alguien haga todo por mí, ¿no? Estoy poniendo los dos, estoy poniendo como extremos, ¿no? Porque hay grises, por supuesto, ¿no? Lo que quiero decir es que Jordan Peterson lo que dice es, tú tienes que ser responsable de tu vida. Tienes que comprometerte con tu vida. Y si te tocó lo que te tocó, y él muchas veces no se pone a describir los detalles de qué tipo de cosas te tocó, ¿no? Porque eso ya es en la consulta, ¿no? Que tú haces con cada uno, porque cada uno es cada uno. Pero lo que sí dice en términos generales, es que tú tienes que ser responsable de la vida que te tocó, ¿no?
Ya, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué implica la manera como la vas a resolver? Es otro tema, ¿entiendes? O sea, ¿no? O sea, el perdón que te tienen que pedir, el cómo te van a... digo, no, ahorita no me quiero meter en eso. Solamente lo que estoy diciendo es que, eh, eh, hablando de Jordan Peterson, que eh, eh, como que es en su manera de acercarse que yo, si hago bien las cosas, yo puedo resolver mis problemas, ¿no? Con la ayuda de los demás, la amistad y muchas otras cosas, ¿no? Pero si yo volvamos al tema de la gracia, ¿no? Si a eso le sumamos que tú puedes tener la ayuda de una buena confesión, la ayuda de dominicalmente recibir la Eucaristía, yo te pregunto, ¿no? Estoy haciendo una pregunta retórica, ¿no? O sea, no es algo, no es un plus, no es un plus que te da una fortaleza o que te da algo más allá de lo psiquiátrico, lo psicológico. O sea, si estamos hablando de una manera honesta, sincera, sin querer tomar partido por ser de fe, por no ser de fe, uno tendría que decir que sí, sí es un plus, ¿no? Y vuelvo a decir, no te estoy queriendo convencer lo mío y tú tampoco me quieres convencer lo mío, pero sí tenemos que decir, sí es un plus, porque es como que yo te estoy dando, mira, es como, ya, no hablemos de la fe, hablemos de psicólogos. Yo te mando a un psicólogo, ¿no? De la municipalidad de Barranco, por decir de una manera, no conozco a nadie de psicólogo de Barranco, por si acaso, o sea, que claro, que te cobra 60 soles la consulta, ¿no? Por distintas razones, porque tú no puedes pagar más, porque hay gente que no tiene plata y necesita este tipo de psicólogos, etcétera. A que yo te mando, imagínate, ¿no? O sea, viene una alma generosa y te digo, ¿sabes qué? Ya vi que tienes tantos problemas que, mira, toma tus no sé cuántos miles de dólares y yo que conozco, saca una cita con Jordan Peterson. Obviamente que va a ser distinto tener una cita con un psicólogo de Barranco que tener una cita con Jordan Peterson, ¿no? Por supuesto que sí. Es como que yo me vaya a estudiar a una universidad de la esquina y que me gane una beca a ir a estudiar en Harvard, ¿no? O sea, creo que ¿me entiendes lo que estoy diciendo, no? Y eso lo digo ¿por qué? Porque estoy queriendo decir, sin hablar de la fe, que hay niveles distintos, ¿no? Incluso quedando en términos totalmente humanos, científicos, ¿no? Es distinto a ir a una escuelita de barrio a ir incluso a una escuela que es pública, pero estas escuelas, ¿cómo se llaman? Estas, modelos, estas escuelas del Estado, pero acá hay unas escuelas que son emblemáticas, ¿no? Y se dicen así porque se supone que tienen los mejores profesores, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que, ¿me entiendes? Entonces, este, mm, ¿por qué te estoy explicando todo eso? Porque, volviendo al tema de la felicidad, el punto está cómo yo, o qué hago yo para ser feliz. Y si no queremos complicarnos, yo sé que yo hablé bastante, di un montón de ejemplos, pero creo que no, o sea, ojalá no haya complicado, pero con lo que voy a decir, creo que como que redondeo lo que quise decir. Finalmente es cómo hacemos para alcanzar este bienestar, esta felicidad, estar contentos, serenos, o sea, tener una vida agradable en una realidad que está entrelazada por el sufrimiento, el dolor, las angustias y ansiedades de cada día, ¿me entiendes? Entonces, porque esta es nuestra vida. Nuestra vida es así, tiene cosas lindísimas, tiene cosas horribles, tiene mucho amor, tiene mucha tristeza, tiene de todo, ¿no? Entonces, en esta realidad que todos vivimos, ¿cómo yo voy a ser lo más feliz, lo más contento, lo más alegre posible? Y finalmente de eso se trata, ¿no? Entonces, ahí yo digo, ¿no? Que no es solamente una cuestión de que tenemos el derecho de ser felices, sino que tenemos la responsabilidad de ser felices. O sea, tenemos que trabajar por ser felices.
Y por eso te dije, creo que al comienzo, o sea, probablemente, aunque parezca un poco loco lo que diga, quizás sea de las cosas más difíciles ser realmente felices. Porque una carrera, por más difícil que sea, ya mecatrónica, ¿no? Yo que tengo un hermano que estudió mecatrónica, pero yo que sé de mecatrónica, yo no, nada, con las justas dos y dos son cuatro, ¿no? Este, pero lo puedo estudiar, ¿no? Ya me saco la mugre, me quemo las pestañas, ya a- con las justas los paso, ya me dan el diploma con las justas, ¿no? Pero la felicidad es tan difícil o más difícil, porque estamos hablando de la vida, estamos hablando, o sea, ¿qué pasa realmente? No, no es broma, ¿qué pasa si de verdad está yendo todo bien y de repente tienes un episodio psiquiátrico? De repente, no sé, o sea, estás en la universidad, imagínate, acuérdate de la pandemia, ¿no? Todo está bien, nos encerraron y de repente tu mamá o tu abuela o no sé, o alguien muy cercano que era para ti un soporte vital sea, se metió en el UCI 40 días y de repente lo que ves es es una cajita con las cenizas que ni estás seguro si son las cenizas de este pariente tuyo. ¿Me entiendes? O sea, para no complicar más las cosas, ¿no? Entonces, es la vida que nos toca vivir aquí, ¿no? Entonces, yo creo que de lo más, yo sí creo para no hacer un desarrollo, digamos así, cristiano, pero que una de las cosas más valiosas que el cristianismo aporta frente a esta realidad que estoy tratando de describir es la esperanza. Mira, yo estoy llevando este curso ahora en el Happiness Study Academy con este señor Tal Ben Shahar, y él habla de la esperanza, pero él habla de la esperanza de una manera muy humana, ¿no? Pero él dice, si la persona tiene esperanza, tú sales adelante de los problemas. ¿Y qué te describe? ¿No? Estoy tratando de acordarme este webinar que tuve con él en vivo, ¿no? Si tú tienes el conocimiento, por un lado, estudias, conoces, es decir, sabes cómo solucionar el problema y tienes la fortaleza y carácter para vivir ese conocimiento que tienes, ¿ok? Eso te da esperanza. Interesante. Me parece sumamente interesante, ¿ok? Pero cuando yo digo esta esperanza cristiana como no solamente como una virtud o como un esfuerzo humano, ¿me entiendes? La inteligencia, la voluntad, el carácter, sino como un don de gracia de Dios, que es que tú sabes que frente a una circunstancia muy trágica o si quieres catastrófica de la vida, siempre sabes que si confías en Dios, tienes esa esperanza que la muerte no tiene la última palabra y que el sufrimiento no tiene la última palabra y que no se trata solamente de cómo yo actúo frente al sufrimiento. Sí, que actúo o que tengo que hacer, pero no, no se queda ahí, sino que yo sé que la esperanza que el Señor nos trae, que se fundamenta en la fe, ¿no? Que es que después de la muerte, después de 3 días, Jesús resucitó y que Jesús, que es Dios y hombre, asumió el sufrimiento y por eso le dio un sentido al sufrimiento, ¿no? Entonces yo puedo tener una mirada esperanzada, o sea, que el sufrimiento ya no es un camino sin sentido, que yo voy a ver cómo le doy el sentido, ¿no? Incluso de la logoterapia, que todos conocen la logoterapia y es algo súper interesante. Yo estudié y es una propuesta sumamente valiosa, ¿no? Incluso si sabes, de los campos de concentración, todo eso de Víctor Frankl, es muy interesantísimo, ¿no? Este, eh, pero finalmente, sea cual sea la postura, la propuesta, etcétera, el sufrimiento termina siendo siempre la piedra en el zapato.
por decirlo de una manera así muy sencilla. O sea, no, o sea, el ser humano que sea no puede transformar el sufrimiento en otra cosa. Le puede dar un sentido distinto, puedes tener una actitud distinta, lo puedes mirar desde otra perspectiva para sacar lo positivo y, como se habla hoy en día, ser más resiliente y a ser más empático y crecer, ¿no? Frente a eso, todo lo que tú quieras. Pero lo que Sí, hace Cristo es único. O sea, Cristo en la cruz hace que el sinsentido del sufrimiento cobre, gracias a su pasión, muerte y resurrección, se convierta el mismo sufrimiento en una ocasión o un camino o una realidad redentora, una realidad a través de la cual vives el amor y no solo como una actitud o una perspectiva, no. O sea, en sí mismo, si lo vives en comunión con esa pasión, muerte y resurrección del Señor, en sí mismo se convierte en una obra misericordiosa. ¿Me entiendes? Entonces, claro, te estoy ya, para entender eso así como yo quisiera que todos puedan entender, necesitas fe, pero eh, eh, finalmente es, vuelvo a decir, la perspectiva con la cual miras, es desde qué punto de vista lo quieres abordar, ¿no? Entonces, bueno, si no quieres tener fe, si no quieres creer, está bien, te respeto, o sea, no te puedo obligar. Entonces, acude a un Jordan Peterson, acude a un Mariano Rojas Tapea, acude a la psicología positiva, acude a la logoterapia. Y si eso te ayuda, alabaos al Señor. Qué bueno que con eso puedas alcanzar un bienestar que estás buscando, ¿entiendes? Pero yo no puedo dejar de decirte, mira, aquí también hay esto, que es una respuesta que en mi caso, yo te diría, o sea, yo te diría que en mi caso, si no fuera por esa presencia de Dios, probablemente yo no estaría ahora aquí hablándote de estas cosas, ¿no? bueno, entonces, se ha estado hablando acerca de la felicidad como un concepto absoluto y perfecto que se encuentra en el cielo, pero en un plano más terrenal siempre está acompañado por el sufrimiento, por el mismo hecho de ser un humano. Ya queda citando un poco a Jordan Peterson, por ejemplo, este es el caso más de los ingenieros, cuando dice, no quisiera ser yo un puente perfecto, pero ¿qué sabré yo de lo perfecto? Pero entonces me basta con, digamos, hacer un puente que dure unos 100 años, es más que suficiente. Entonces, ya que hemos estado hablando del sufrimiento, usted también había mencionado algo acerca de la responsabilidad o sacrificio, y entonces surgió la frase de el deber por el deber, que sin la falta de este amor crea más sufrimiento. Y también se mencionó un poco acerca de la parábola del hijo pródigo. No sé si puede hablar un poco de ello. Sí, sí, me parece muy oportuno en lo que tú preguntas, porque em, mm, esto en relación a la felicidad o en relación a la vida, En relación a la felicidad. ya. Si entendemos la felicidad como la experiencia humana de la vivencia del amor, entendiendo el amor como no como lo dijimos al comienzo, ¿no? Como lo vemos en las películas, como lo vemos en series o lo vemos en las pantallas de las redes sociales, ¿no? Una cuestión totalmente minuspreciada, sino el amor como una opción voluntaria, buscando lo mejor para esa persona que amo, ¿no? Queriendo el bien para esa persona, o sea, mirando el bien de la persona, no mi interés personal, ¿no? O sea, Joseph Piper, que es un filósofo católico, como algo básico del amor, él dice que si yo amo a una persona, lo más básico es que es, para mí es bueno que esta persona exista, digamos así como una base del amor, ¿no? Entonces, teniendo en consideración un amor de ese tipo, que tampoco ahora me estoy deteniendo a explicar cuántos, qué tipos de amor hay,
Pero suponiendo que lo que nos hace feliz es el amor, suponiendo no, diciendo que lo que nos hace feliz es el amor, em, las obras, no los actos, porque el amor tiene que hacerse concreto, ¿no? En obras prácticas. O sea, yo no puedo ser, no puedo decir que amo a una persona si simplemente le digo te amo, te amo, te amo, querida, y eso no se traduce en algo concreto, práctico que yo puedo ver, ¿no? O sea, imagínate que yo te digo te amo a mi esposa y nunca le doy un beso, nunca le doy un abrazo, nunca le doy una caricia. Entonces, bueno, ¿qué tipo de amor es este, no? Entonces, eh, tiene que traducirse en obras concretas, ¿no? Eh, y podemos decir que, hablando de con el deber, ¿no? Para responder lo más así puntual posible, eh, lo que nos tiene que mover para buscar el bien, no solo para mí, sino para la otra persona que amo, y sé que tengo que obrar bien, tengo que respetarla, tengo que servir a esa persona, a veces renunciar a mis caprichos y gustos, porque sé que para alcanzar un bien para esta persona, ¿no? Tengo que de alguna manera sacrificarme, pero incluso no me voy a sacrificar como que, ay, me cuesta sacrificar, pero porque te amo, no, no, lo hago porque de verdad quiero esto por su bien y porque yo sé que eso es amor, etcétera. Ya. Aquí tu pregunta, y yo di todo este ejemplo o esta introducción para que quede muy claro lo siguiente. Si yo hago esto simplemente por deber, por sentido de deber, o sea, hago esto porque sé que debo hacer esto, ¿no? Este, lo puedo aguantar 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Pero llega un momento que el solo sentido del deber revienta como una olla de presión, porque nadie, no existe ser humano que aguante que toda la vida tú hagas las cosas solamente porque toca hacer, como check, ¿no? Cumplí, cumplí, cumplí. O sea, porque finalmente termina siendo, si me permites decir de alguna manera así, estás cumpliendo o estás como que haciendo el paquetito perfecto, ¿no? Así con un lacito y toma, ¿no? Es lo que te toca. Pero interiormente, digamos así, por más que, incluso tú lo puedes hacer, sí, porque interiormente yo siento que debo hacer eso, pero no aguantas porque lo que nos mueve realmente, lo que nos inspira, lo que le da, lo que hace que el ser humano sueñe y se realmente lo transforme y sea capaz de actos sencillos y que pueden parecer ridículos o que actos que impliquen una renuncia muy grande, muy difícil, pero lo haces porque justamente eso lo que te permite hacer eso es el amor. O sea, no es solamente el sentido del deber. El sentido del deber está bien, pero lo que tiene que ser el motor del sentido del deber es el amor. Y por lo tanto tú cumples lo que tienes que cumplir, porque si amas a una persona o si amas a alguien a quien le debes obediencia, entonces tú vas a cumplir y vas a hacer las cosas que te tocan hacer, pero no solamente porque debes, sino porque amas a esa persona y porque quieres ser una persona que vive el amor. Y por eso voy a cumplir con las cosas que se deben hacer, pero no solamente por deber, sino porque lo hago por amor. Entonces, eh, y eso, bueno, tiene muchas otras consecuencias que, bueno, ahorita no es el caso, ¿no? Pero Genial, gracias por responder justo a la pregunta. Y siguiendo un poco más en esa línea de pensamiento, también, bueno, hemos hablado un poco acerca de seguir a la figura de Cristo en el sentido de que las personas tienen que ser responsables de su propio sufrimiento y de cargar esto.
pero hacerlo sin pruebas es, digamos, como que una locura, implica más como un salto de fe. Entonces, un poco acerca del problema actual de huir del sufrimiento, esta tendencia que la gente tiene de huir. Ujú. Em, Mira, en primer lugar, es natural que uno no quiera sufrir. O sea, somos humanos. Yo no quiero sufrir. Nadie quiere sufrir. Yo no quiero llorar. Yo no quiero vivir algo que me hace, que me duele. O sea, yo creo que eh, es muy humano decir que yo no quiero sufrir. Yo creo que va a parecer que te estoy volteando la tortilla, pero es más bien la sociedad que vivimos que nos plantea que tenemos que ser como Superman y tenemos que ser como la Mujer Maravilla y que tenemos que ser perfectos, ¿no? Si no, no vales nada y si eres poca cosa, no eres útil. La verdadera, o sea, l- en verdad, la valentía, yo creo que, y la fortaleza, no está en que tú seas perfecto o que tú seas increíble, no. O sea, la fortaleza está en aquella persona que eh, eh, no tiene miedo de mostrar ese lado vulnerable, frágil, que le cuesta, que le duele, que sufre. Porque es ahí cuando tú abres tu corazón y enseñas tus heridas, enseñas tu dolor, que, que no solo un poco que te liberas del peso de todo eso, pero que además permites que tus verdaderos amigos, porque tampoco es que vas a salir por la calle ahí abriendo tu corazón a cualquiera, pero que tus verdaderos amigos y también Dios a través de tus verdaderos amigos o un médico, ¿no? O lo que sea, y también Dios a través de ese médico y como sea, pueda ayudarte a ti a sanar esas heridas, a sanar este, ese sufrimiento que tienes, porque te cuesta, nos cuesta a todos. O sea, es iluso pensar que, ah, sí, yo tengo que asumir el sufrimiento, la cruz y vamos, sí, vamos para adelante. O sea, no existe eso, no existe. Entonces, yo pienso que lo humano es reconocer la fragilidad y que justamente ese duelo, porque no es solamente un duelo por un ser querido fallecido, sino es el duelo que yo siento frente a cualquier tipo de sufrimiento, ¿no? Es como yo vivo ese sufrimiento, ¿no? Parece que estoy volviendo a una de tus preguntas iniciales, pero es eso en el fondo, o sea, que yo, más que huir del sufrimiento, es reconocer que eso me cuesta y no hay problema. O sea, incluso reconocer que quiero renegar, incluso reconocer que no lo quiero vivir, porque, mira, en verdad, no está en nuestro ADN sufrir. No está en no fuimos hechos para sufrir, o sea, eso es algo que la naturaleza humana se revela. Y está bien que sea así. O sea, yo sería un loco si te digo que quiero sufrir, ¿no? El Señor Jesús mismo dijo, Padre, aleja de mí este cáliz, ¿no? Le dijo como humanamente hablando, ¿no? Pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, ¿no? Entonces, claro, pero ¿cómo hace eso? El mismo Señor, mira, por decir algo, ¿no? O sea, por decir, el mismo Señor lo hizo porque puso su fortaleza en el Padre, ¿no? O sea, bueno, él mismo era Dios, ¿no? Pero nosotros, hablando de nosotros, es reconociendo nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y que necesito tu ayuda, necesito la ayuda de mi amigo, de mi papá, de mi médico, de alguien, para que me ayuden a transitar por este valle de lágrimas, ¿no?
que me ayuden a transitar por este camino oscuro, ¿no? Porque a veces también, claro, quizás como me hiciste esa pregunta, me estás, claro, hablando del sufrimiento en general, pero ¿qué pasa cuando me toca una enfermedad o el dolor, algo que me cuesta 5 años, que cuando uno dice, ¿no? Que no veo la luz, o sea, es una oscuridad, tiene una depresión profunda y, o sea, 3, 4, 5 años que no veo salida, o sea, todo es horrible, todo, o sea, no quiero levantar de la cama, no quiero hacer nada. ¿Qué hago si no confío en otra persona? ¿Qué hago si no me pongo en las manos de mi médico? ¿Qué hago si no le rezo a Dios y aún así siento que no me ayuda? O sea, ¿me entiendes? Entonces, me parece muy natural. Y una vez que yo, con esa difícil naturalidad, ¿no? Acepto son las cosas, bueno, el siguiente paso es pido ayuda, que parece tan sencillo decirlo, pero también esa pedir ayuda implica un paso de humildad y de reconocer que yo solo no puedo. Y eso también es un paso difícil hoy en día, ¿no? Porque estamos en un mundo en el cual yo puedo todo, ¿no? O sea, soy capaz, tengo que mostrar que soy capaz de todo, tengo que mostrar que no. Además, todo nos lleva a eso, ¿no? Tú agarras ese celular y con ese celular en tu mano tú eres capaz de hacer todo, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, yo aprieto dos botones y en 10 minutos aparece una pizza aquí en la puerta de mi casa, ¿no? O sea, o me quiero divertir y me paso 3 horas divirtiéndome con cualquier tontería y dejo de pensar en los problemas de mi vida mirando esta pantalla de menos de 10 centímetros cuadrados, ¿no? O sea, entonces, este, eso te diría, Enrique, o sea, y eso, pero esa es la vida que vamos a hacer, o sea, pero no quiero terminar de una manera un poco negativa, sino quiero decir, esa es la vida y que así como es la vida, lo que tenemos que buscar es, sí, estar alegres, contentos, o sea, tener un sentido del humor, o sea, estar bien, o sea, habrá momentos que será muy difícil vivir eso, pero sí es posible, ¿no? Y hay que vivirlo, hay que buscar eso, ¿no? Y creo que, te felicito por este programa y todo este esfuerzo que haces, porque creo que es una de esas iniciativas que creo que todos nosotros tenemos que ir descubriendo nuestro lugar, como tú estás haciendo a través de este programa, para tender una mano y tender una ayuda a las personas que a veces no saben bien por dónde buscar o cómo hacer. Entonces, qué bueno que haya gente como tú que hace estas cosas que ojalá pueda llegar a los oídos y a los corazones de muchas personas, ¿no? Muchas gracias. Sí, de hecho ya para ir cerrando, en general, de hecho sí hubo incluso un filósofo que dijo que es muy racional querer que el mundo sea destruido antes de sentir el dolor de una aguja en el dedo, por ejemplo. De hecho es muy racional y es bastante humano. Ujú. Bueno, y ya para ir cerrando y para finalizar este podcast, esta charla, finalmente quisiera que usted nos diga un par de consejos para ser felices desde una perspectiva cristiana. Ya para ir cerrando. Ya. Em, ya. Yo diría que, en primer lugar, no tengas miedo de abrir tu corazón al Señor, que lo único que quiere es ayudarte a cargar esa cruz que probablemente te está pesando hace mucho tiempo, ¿no? O sea, Él no te quiere quitar nada, o sea, no quiere quitar tu felicidad, o sea, Él lo que te quiere es simplemente ayudar en esa cruz que tienes, y que no te alejes de Él, ¿no? Por esa dificultad que tienes, o sea,
eh, y que es una persona real, o sea, que te está esperando y que está tocando la puerta de tu corazón, que te ama, que te quiere y, y, y que Él no es el culpable de la cruz que tengas, Él no es el culpable del dolor que cargas. La vida es así, infelizmente, ¿no? Yo no tengo la bola de cristal para decirte por qué te tocó eso, pero lo que sí te puedo decir es que eh, el Señor sí nos promete que con Él esa cruz, esa carga se hace más suave y ligera, ¿no? Entonces, no tengas miedo, ábrete al Señor y deja que su amor transforme tu vida, ¿no? Con toda la otra ayuda que tengas, ¿no? De tus amigos, de un psicólogo, de un terapista, todo lo que sea, pero ábrete al Señor, no, dale un espacio en tu corazón, ¿no? Ya listo, muchas gracias. Espero que estos podcasts, estas charlas lleguen a las personas que realmente necesiten escuchar estos mensajes. Agradezco mucho su presencia en esta invitación a mi canal. Espero tenerlo por acá nuevamente, tal vez en un par de meses, para hablar de otros temas que no os puedo tocar por el tema del tiempo, pero siempre es un gusto tenerlo aquí, Pablo. Muchas gracias por haber asistido. Muy bien, Enrique, con mucho gusto. Y adelante con tu proyecto. Qué bueno. Listo. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Listo.